Buenas noches, mi nombre es Nairobi Santos Castro, soy estudiante de Educación, mención Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pertenezco a la sesión de práctica docente 1 impartida por el maestro Wilfredo Rosario Carrión, y en esta oportunidad ofreceré una microclase a fin de desglosar el tema que nos compete. Este tema es didáctica del léxico, y para ello nos vamos a apoyar en algunos autores que han realizado trabajos de investigación acerca del tema que nos concierne. Bien, para iniciar es importante destacar que el aprendizaje del léxico se lleva a cabo de forma continua a lo largo de toda la vida, lo que implica que nunca se da por finalizado. A partir de términos conocidos se activan dominios relacionados con ellos y se van produciendo una ampliación constante. ¿Cómo explicar entonces que esos procesos de adquisición y cómo aprovechar su descripción con una orientación didáctica? Entonces podría ser las líneas genéricas que vamos a trabajar a lo largo de esta explicación. El léxico es una de las facetas más importantes de la lengua. Y es que, bueno, aunque una lengua tiene varios aspectos, tiene una forma gramática, una forma pragmática y una forma léxica, el léxico tiene la particularidad de evocar de forma directa las cosas a las que nos referimos. Una mera palabra, o sea, una simple palabra, abre un espacio mental activo en nuestra mente, activa en nuestra mente como una forma de escenario, una imagen o una concepción de algo. Por ejemplo, si nos dicen playa, inmediatamente en nuestra mente se hace la imagen de la playa. No podemos concebir la palabra sin la imagen. De alguna manera y hasta cierto punto las palabras valen por las cosas, o sea, valen por las cosas que representan. En el mundo del lenguaje las palabras de hecho son las cosas. Teresa Cervera Mata, en su estudio titulado El léxico y la enseñanza de la lengua, innovación y propuestas didácticas a partir del análisis de un método de enseñanza de español, explica que el objetivo del proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua es que el alumno desarrolle la forma satisfactoria de la competencia comunicativa. Asimismo, la autora habla después de haber analizado la complejidad del estudio del léxico, refiere que es fundamental responder a una interrogante puntual sobre el tema, ¿qué es el léxico? O sea, ¿qué es lo que vamos a enseñar? Y para responder a esta pregunta, ella misma dice que es necesario tener conciencia, una conciencia básica sobre las diferencias que existen entre lexema y vocabulario. Así pues, describe el lexema como la unidad teórica del funcionamiento del nivel léxico del lenguaje y el vocabulario como la realización concreta en cada individuo. Eso entonces sería más que claro y se podría subdividir. O sea, entre la unidad léxica se pueden ubicar lo que es el lexema general, el lexema disponible, que el lexema general es el que está a disposición de todos los individuos, mientras que el lexema disponible son los vocablos que el sujeto conoce, pero que tiene una frecuencia muy baja de utilización. Por último, hay que diferenciar entre el léxico fundamental, que es la suma del léxico general, y el léxico disponible, y el léxico común, que son las palabras comunes a todos los idiolectos, aquellas que son repetitivas en cada idiolecto. Al concluir su investigación,
la autora hace varias afirmaciones relevantes sobre el estudio del léxico, siendo una de estas la esperanza del léxico en la enseñanza, del léxico en un ámbito demasiado importante sobre el estudio de la lengua. O sea, le da la autora lo que hace en este estudio es destacar la importancia que tiene la enseñanza del léxico sobre el estudio de la lengua, o sea que no se puede desligar, es algo que va totalmente ligado. Aumentar el léxico disponible y potencial de un alumno supone mejorías en las competencias que pueda desarrollar el mismo de manera oral o escrita. Bien, la expresión lingüística será mucho más rica y fluida, entonces, cuanto más términos se conozcan y cuanto mejor se sepan utilizar. No solo los aspectos morfológicos, sintácticos y discursivos son los que ayudan a los alumnos a desarrollar estas capacidades. El ámbito léxico hay que destacar que es indispensable. Esta afirmación tiene congruencia con los planteamientos de Jesús Moreno Ramos, quien en su estudio de investigación titulado Didáctica del vocabulario en la enseñanza secundaria obligatoria, afirma que la adquisición y enriquecimiento del vocabulario con palabras es un proceso cognitivo de relacionar, precisar, ordenar y clasificar, sino que nos comunicamos con ellos, expresamos nuestros razonamientos, deseos, sentimientos con palabras insertadas en un contexto. Total acto de habla, o lo que es lo mismo, las palabras no son piezas aisladas, sino que son eslabones de una que componen una comunicación, y esta comunicación por lo general es configurada por oraciones, textos y realidades extratextuales. La pragmática y la sociolingüista que hacen que mira un aspecto de lo que va considerando en la reflexión lingüística que acompaña a cada práctica discursiva, ya sea oral, escrita, verbal, teatral o cinematográfica. Además, Moreno una vez realizó varias pruebas a estudiantes y concluyó en lo siguiente: que existen variables lingüísticas que son objetivas y variables de la actitud. Estas serían subjetivas. Entre estas variables están la prueba del vocabulario, puede ser una prueba oral o escrita, y la prueba actitudinal. Dichas pruebas fueron el punto de partida de referencia para que éste llegara a ciertas conclusiones, y estas conclusiones fueron vistas o enfocadas desde el punto de vista de la competencia léxica, que ésta aumenta de manera significativa en ambos modelos didácticos, o sea, control y experimental. Estas competencias son la competencia escrita, que mejora se mejora más en el modelo tradicional, la competencia oral, que se favorece más en el modelo innovador, y el uso del diccionario es mayor normalmente en el grupo de control, el uso de diccionario, y enfatiza categóricamente en el hecho de que sería necesario un modelo mixto, algo que incluya ambos modelos, que recogiera lo mejor de ambos enfoques metodológicos y así ofrecer un resultado más equilibrado, alistado y completo. Es decir, un nuevo programa de vocabulario con las mejores aportaciones del programa de control y del programa experimental. Este sería un nuevo reto para las próximas investigaciones de lingüística y de didáctica del vocabulario. Asimismo, Gemma Lourdes García, en un artículo publicado en una revista llamada Publicaciones Didácticas, bajo el tema de estrategia metodológica para trabajar el nivel léxico-semántico,
de la lengua de la enseñanza secundaria obligatoria puntualiza que la labor del profesor de secundaria debe ser orientarse a defender el sentido de las palabras, estando abierto a todas las variaciones del uso, sin encerrarse en el purismo dogmático y combinar los empurios rechazados, barbarismos superfluos que solo tienen la traducción a nuestra lengua y aceptando un cambio en aquellos préstamos que enriquecen nuestro idioma. Así pues, también es importante mencionar a Damaris Medrano Pastrana, quien realizó un estudio titulado La enseñanza del léxico. Este explica que el objetivo no es conseguir un método único, sino que más bien para la enseñanza del léxico hay que buscar modelos que no sean perfectos, pero que sí encaminen por el camino, valga la redundancia, más eficiente para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ella afirma que no se trata de que haya un manual mejor, sino de analizar cómo se enfrentan los 4 métodos de la enseñanza del léxico. Lo que sí es cierto, además, es que ella parte del análisis de las propuestas metodológicas actuales y de los análisis de la enseñanza del léxico que haya en cada manual. Entonces, a partir de ella podemos establecer un modo más eficiente. Al concluir su estudio, Medrano afirma que cada vez son más exhaustivos los estudios que se llevan a cabo sobre el léxico y la enseñanza, pero aún así es todavía un campo excepcional en el cual seguir investigando es lo más recomendable, en el seguir trabajando en él, en las innovaciones, y sino que le pregunten a cualquier profesor que si no les resultaría más útil tener un programa real de léxico acorde a su programación basada en un enfoque comunicativo, o si no les resultaría más útil saber con cuáles unidades léxicas básicas se puede trabajar en cada nivel. Cabe destacar la importancia por parte del docente. Una de las búsquedas de las alternativas para aumentar el léxico de los aprendientes se debe incentivar al alumno a asimilar el léxico en cualquier ocasión dentro y fuera del aula. Algunas actividades que se pueden realizar para lograr la enseñanza del léxico serían las siguientes. Por ejemplo, identificar en un texto las variaciones de una palabra o de una expresión, seleccionar o reconocer decisiones sobre una serie de palabras, conectar, que implicaría reconocer y emparejar las palabras en una imagen o con otras palabras. Clasificar también sería entonces disponer las palabras en diferentes categorías, ordenar de más a menos, implicar que los estudiantes tienen que ordenar las palabras en un tipo de gradación. Existen también actividades convencionales que se pueden realizar, todas ellas orientadas directamente con el maestro. Entre ellas están, o podríamos mencionar algunas, como son la creación de metáforas. Es una actividad muy divertida a base de definiciones. El profesor entrega a los alumnos palabras con las cuales tiene que formular metáfora usando las características del significado de la palabra. Por ejemplo, eres como una antena porque lo captas todo. Esa sería la frase. Entonces el alumno tendría que escenificar esa frase. Eso sería crear una metáfora, ¿verdad? Entonces, asimismo, podemos ver lo que son actividades que vayan de la mano o que tengan la participación directa del maestro y el estudiante en lo que son la formulación de ideas.
además de cuando el maestro incita al estudiante a escribir poemas. Esto realmente resulta una actividad un poco más avanzada. Es un éxito para los estudiantes realmente escribir un poema y no necesariamente tiene que rimar. Si resulta difícil la tarea, el estudiante o profesor deberá de dar a el estudiante que esté en más capacidad sobre el tema o el profesor directamente deberá de ayudar a quien aún no lo domine. Existen también actividades convencionales, lluvias de palabras, que es a partir de una palabra que es la generadora. Los alumnos enumeran otras palabras relacionadas con dicha palabra anterior y así van realizando lo que se convierte en un árbol de palabras. Por ejemplo, si menciono alguna palabra de electrónica, teléfono, computadora, tablet y todo el equipo electrónico móvil que pueda servir para comunicarse, puede desprenderse de una palabra original que era teléfono. Bien, lo que tenemos también están el cuento, la creación de cuentos, donde cada alumno pues recibe una tarjeta con 3 palabras y estas 3 palabras le permiten o le llevan a crear un cuento, un mini cuento, ¿verdad? Asimismo, también, y ya para concluir, podemos decir que el aprendizaje del léxico es tan importante como la gramática en sí. Sin embargo, a los estudiantes les cuesta aprender listas de palabras, como los vocabularios están relacionados uno con otro en la memoria. Los profesores deben plantear actividades que se basen en estas relaciones. Por eso no se aprende palabras sino unidades léxicas, cuyo conocimiento requieren diferentes aspectos que no son solamente lingüísticos. Para facilitar el proceso de aprendizaje, el profesor debe seleccionar precisamente el léxico, enseñando y presentándolo a través de actividades creativas que aseguren el almacenamiento en la memoria a largo plazo del estudiante sobre el léxico. Buenas noches.